Bueno, de todo, tengo buenos días. Y agradecer al señor maestro de ceremonias por el extraordinario. No creo que para tanto, pero primero para saludar a la mesa directiva, señor presidente de la Federación de Periodistas del Perú, señora presidenta de la Federación de Periodistas de Sullana, señora presidenta de Piura, señorita Rengifo, expositora de este evento. En realidad, hablar de periodismo y la justicia social es un tema bastante grande. Solo hablar de periodismo es un tema ya bastante amplio. La justicia es un principio general del derecho y derecho fundamental. Y social, pues tiene que ver en todos los ámbitos. Cuando postulaba a una organización emblemática de Piura, que era el Club Bravo, yo decía, vamos a ver el tema social de dos ámbitos. El tema social diversión y el tema social humano. Entonces, hablar de ese tema social también es bastante grande. Pero hoy día se ha hecho un nombre compuesto que se llama el periodismo y la justicia social. Y en un día muy importante, el día de ayer, 26, se ha cumplido 41 años del sacrificio de los mártires de Corucho Lacay. Ocho periodistas, a raíz de la conclusión del terrorismo en el año 83, viajaron para ver lo que venía ocurriendo y los hinchis que solamente llegaban en helicóptero le dijeron a los pobladores que solamente podían llegar ellos y no podrían llegar otros, y si llegaban a pie era un terrorista y debían exterminar. Y así fue como fueron sacrificados 10 personas, 8 periodistas, un lugareño y el guía que llegaba con ellos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué estaban haciendo aquellos 8 periodistas que hoy día se les rinde culto homenaje? 41 años después, justo hoy día, 41 años un día. ¿Qué es lo que estuvieron haciendo? Justicia social. Justicia social. ¿Qué es el derecho? La diferencia entre justo y legal. Muchos decimos es justo, pero no legal. ¿No? Es justo, pero no legal. En mi clase de sucesiones le digo el hijo que invierte en la casa de su papá, pero no saca ningún tipo de documento, el papá fallece, es justo que el que invirtió le toque más, ¿verdad? Y el que no invirtió le toque menos. Pero ¿cuál es lo legal? Lo legal es que en una sucesión intestada les toque todos por igual. Se acabó el tema justo. Aunque el otro señor diga, pero yo construí todo, me endeudé, no vale. Lo que vale es lo que está en el documento. Entonces, es lo justo y legal. Pero bien, para entrar al tema del detalle y poder concluir que ustedes son parte de esa justicia social, quiero tocar el tema en dos partes. Primero, lo que ustedes ya saben, que es ¿qué es el periodismo? ¿Qué es el periodismo? Es dar a los ciudadanos información veraz, oportuna para hacer valer sus derechos ante la sociedad. Además, mayormente es utilizada por los medios de comunicación para transmitir noticias, opiniones, críticas que enriquezcan al público. A través de la información que ustedes brindan, de la investigación veraz, oportuna, nos llena de cultura a los demás. No estamos en el lugar de los hechos, pero nos permite tener esa información precisa. Gobierno dice ahí, información veraz. Que esto va relacionado a lo que es la libertad de expresión. La libertad de expresión se comprende en opinión, información y difusión. Entonces, el periodismo cumple un rol importantísimo en la sociedad. Yo cuento una anécdota. Me tocaba estudiar y no tenía para comprar periódico. Tengo un amigo que es sociólogo, egresado de la Universidad Mayor de San Marcos y abogado a la vez, ejerce el derecho. Y él era un lector de primera. Y no podíamos leer el periódico. En esa época no había tanta información como hoy día en internet a través del celular. Yo digo que ha sido una herramienta buenísima. Por ejemplo, ahorita llegaba a transmitirlo a través del WhatsApp a la señorita Valeria para que pueda ponerlo a la diapositiva. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos parábamos en
los puestitos de periódico a leer los titulares. Alguna vez nos cogíamos el periódico y lo ojeábamos y el señor que vendía nos lo quitaba. Compren su periódico. Pero, ¿qué estamos haciendo? Enriqueciendo conocimiento a través de quién? Del que había lanzado la noticia en esos diarios que nos permitían saber qué ocurría. Así comenzó nuestro bagaje cultural para llegar más allá. Características del periodismo: buscar información a la mayor cantidad de personas posible. Quien hace noticias son las personas, bueno, diríamos en derecho natural también. Información a través de entrevistas, noticias, crónicas, reportajes y otros estilos. Su información viene de las llamadas fuentes, que estas pueden ser primarias y secundarias. Por ejemplo, hoy día está, ¿cómo se puede decir?, de moda la corrupción en todos los lugares. Pues ya se detectó la corrupción, ahora vamos a la fuente para que nos dé esa información. Que ahí vienen las entrevistas que decíamos anteriormente, para luego sacar la noticia. Y la parte que no se ve hacia abajo, que es lo que hace ratito mencionaba Silvia, en el sentido de se rigen por un código de ética. Es importante la ética en todos lados. Entonces, aquí nos detenemos un ratito para hablar la ética. La ética, enseño derecho y digo, no todo hecho jurídico es acto jurídico, pero sí todo acto jurídico es hecho jurídico. No todo acto moral es ético, pero sí todo acto ético es moral. No todo acto moral es ético, pero sí todo acto ético es moral. La ética tiene que ver con la profesión, con el oficio. Entonces, cuando hablamos de ética, estamos hablando de moral. Entonces, importa mucho la información que podamos brindar y cómo la debemos brindar. Es como nosotros los abogados. Me pasó un caso en una gestión de una municipalidad, querían que yo hiciera un informe contrario a la ley. Le dije, estaba trabajando en el asesor externo, le dije al gerente, discúlpame, pero por encima del sueldo que me están pagando, esta gestión se va a acabar. Yo no me voy a acabar, sino que tengo que irme al más allá. Y por lo tanto, si yo hago un informe contrario a la ley, yo mismo me estoy sofocando. Y lo que tengo que actuar es con valores éticos. Tengo que decir, aunque a la municipalidad le cueste el cuello, lo que le corresponde, el derecho a la información. Entonces, podríamos decir que actué de forma que no tuve que confundir, porque me está pagando, porque era mi jefe, tenía que subyugarme a lo que él quería decir. Entonces, es importantísimo. Acá, de pronto, una subordinación. De pronto, ustedes tienen un papel muy importante, que no es la subordinación, sino que el periodista es autónomo dentro de su campo. Busca la noticia desde su ámbito. Y él podría fabricar, de repente, hasta pajarillos en el aire, pero va a depender de ese aspecto muy importante. Entonces, 4 principales características. ¿Qué tipos de periodismo hay? Por supuesto que se estudia una sola carrera, pero dentro del mundo se comienza a desarrollar diferentes tipos de periodismo. Periodismo deportivo, periodismo económico, periodismo científico, periodismo social, periodismo político, periodismo de cultura, periodismo de guerra, periodismo de turismo. A este momento, sí le hablaba de la preparación de la guerra. Yo les cuento, a manera personal, estoy preparado para ir a la guerra. Todos me dicen que pues ahí de agarrar balazos, ahí no. Estudié un curso que se llama Derecho Internacional Humanitario, que se llama Los Derechos Humanos en la Guerra. ¿Dónde se estudia? En el ejército. A todo el grupo, así sean militares, ojo, está en la Fuerza Aérea, la Marina, el Ejército y Policía. Y un par de civiles que entre ellos estaba ahí. No nos preparan para disparar. A todos esos militares, incluyendo personas, nos preparan cómo sobrevivir y poder atender los derechos humanos en la guerra. Los derechos humanos en la guerra. Esos militares que van ahí, comandante, coronel,
o su oficial o abogado no va a coger un ratito largo, sino va a detener. Entonces, a los periodistas, cuando van a la guerra, también les hacen una preparación. ¿Para qué? Para que recoja la noticia y pueda transmitirla. Hace rato estaba viendo los conflictos bélicos en otros países y si salía el embajador con unos periodistas ahí, yo decía, ¿y su familia? ¿Cómo sobreviven a esa situación tan caótica que están viviendo? Entonces, es su preparación, y como decía también Cecilia, la pasión que ustedes tienen, porque yo creo que es un poco difícil, cuando hay el conflicto no sabemos si la bala venía para nosotros o por dónde iba y de repente nos cae, ¿no es cierto? Entonces, son situaciones bastante... ¿Y cuál es la importancia del periodismo? Es fundamental para mantener informada a la población y garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información. Es crucial para la transmisión de mensajes y construcción de relaciones en la sociedad, tanto a nivel interpersonal como en las organizaciones. Si no hay información, si no tenemos, no nos daría ese bagaje cultural que muchos nos permite en la vida desarrollarnos y desempeñarnos. Entonces, no solamente, como dije ahora, yo puse un ejemplo como persona, como Gerardo Bonillo, que no tenía para el periódico, me paraba en los puestos de periódico a través de la Avenida Grau leyéndome todos los periódicos y luego podía, aunque sea mentir, lo que decía la noticia, pero ya me había leído los titulares. Y a nivel organizacional, cuando esa información llega para poder utilizar a todos los trabajadores o incluso tomar políticas que nos permitan desarrollar dentro de la organización. Hice un resumen rápido del periodismo. Ahora voy a la justicia social. La justicia social se basa en la igualdad basada en los derechos humanos. Es más allá del concepto tradicional de justicia legal. La justicia legal, como ahora hablamos de justo y legal, justicia legal es aquella que me la va a dar el juez, pese a que yo tenga el derecho. Y la justicia social es la que por derecho me corresponde. La que por derecho me corresponde. Es más allá. Es imprescindible para que cada persona pueda desarrollar su máximo potencial para una sociedad en paz. ¿Por qué existen tantos conflictos a nivel nacional, internacional, muchas veces? ¿Por qué? Porque no hay una justicia social. Y a veces, el Estado llega tardío, no llega en su oportunidad para lograr que esa justicia social se pueda dar. ¿Por qué existen los conflictos? Hace rato también estoy copiando algunas cosas de Cecilia, hablaba del problema de la mina en Campo Grande. Lo último que hemos tenido ha sido la mina en Río Blanco. Y eso tiene que ver con justicia social. Eso tiene que ver con justicia social. Entonces, ¿se les ha dado lo que le corresponde? No. ¿Han llegado con información oportuna? No. Entonces, ¿qué pasa? Esa es justicia social. Y ahí también, a río revuelto, ganancias pescadores. Llegan los ambientalistas, llegan los partidos políticos, qué sé yo, y sacan agua para su gobierno. Pero en realidad, esa es justicia social, es llegar primero a donde corresponde el derecho y darle el derecho que le corresponda a la persona, sin llegar al proceso judicial. Muchos de estos conflictos sociales es por falta de justicia social. La justicia social es su importancia. La justicia social es el principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera dentro de los países, entre ellos, como motivo de un resultado de la aplicación de otros principios y derechos, tal como son la igualdad entre los hombres. Aquí voy a leer algunos derechos fundamentales que son importantísimos y que ustedes los defienden muy bien, sin estar sentados atrás de un escritorio con medalla de juez o fiscal, simplemente haciendo valer la justicia social. Entonces, esta igualdad entre los hombres, es cierto, en la Constitución señala todos somos iguales ante la ley, pero la igualdad entre los hombres significa que un juez decía la ley para mis amigos sobre la ley.
y para los enemigos todo el peso de la ley. O sea, ¿dónde está la igualdad de derechos? Era subjetivo, entonces no objetivo. Entonces la justicia social nos lleva, no quiere decir que todos seamos ricos y que todos seamos pobres, sino esa forma de igualdad entre los hombres significa a igual razón, igual derecho. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? La justicia social es un concepto complejo. Su ámbito abarca igualdad social, la igualdad de oportunidades, el estado de bienestar, la pobreza, las reivindicaciones laborales, el feminismo, entre muchos otros que tienen como norte común la construcción de una sociedad más justa. Entonces, si bien es cierto, hay un centro laboral, pero no se trata de que ese centro laboral, porque ese grupo de trabajadores deben ser explotados. No se trata de que haya pobreza, pero sobre esa pobreza decir, como dice el dicho, sobre el mojado llueve, sino buscar que a esa pobreza tratar de buscarle la solución. En ese tema de luchar contra el feminismo, en ese tema de buscar un estado con bienestar para todos los ciudadanos, ¿se puede? Se puede. Ese es el ámbito de aplicación. O sea, no podemos decir que el ámbito de aplicación de la justicia social es solamente un sector, sino diversidad de sectores. Y aquí, el tema importante, derechos fundamentales, base de la justicia social. ¿Qué diferencia hay entre derechos fundamentales y derechos humanos? Los derechos humanos son universales. Y esos derechos humanos, para que sean fundamentales, se han estatuido, estipulado o plasmado en una constitución. Aquí yo he buscado a esos derechos humanos que les decía hace un momento, ustedes, sin estar sentados frente a un pupitre, los defienden a través de la información o a través de la denuncia pública de lo que viene ocurriendo en X o tal sector, en lo que yo me referí hace rato en el ámbito de aplicación, en tema de pobreza, en tema de feminismo, en tema de desarrollo social. Ustedes lo hacen. ¿Cómo se defienden los derechos humanos? ¿O cómo se defienden los derechos fundamentales? Existen en nuestra Constitución 6 garantías constitucionales, pero la más aplicada y que se necesita es la acción de amparo. Todos los derechos fundamentales se pueden recurrir, aquellos que no están en el habeas corpus, en el habeas data, en la acción popular, en la constitucionalidad, puedo recurrir al amparo y puedo hacer valer mi derecho. Pero sin necesidad de llegar a esas garantías constitucionales, el periodismo la hace valer con la denuncia pública cuando se convierte en una noticia de impacto y que puede ser una protesta de la población en general. Primer punto, el defensa de la persona humana. ¿Qué dice el artículo 1 de la Constitución? La defensa de la persona humana y el respeto de su unidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Esa sociedad es la que ustedes están formando parte. El fin supremo del Estado y la sociedad es la persona humana. Y ustedes, desde todo punto de vista, lo hacen y lo protegen. El artículo 2, que trata de los derechos fundamentales, señala: toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica, de cualquier otra índole. Cuando en un restaurante no dejan ingresar personas con discapacidad, personas de color, de pronto no puede llegar a la acción de amparo, como dije ahora, porque son cuestiones efímeras y pasan en el momento, pero sí salió a través de la noticia y llegó la protesta. ¿Quién lo hizo? El periodismo. Entonces, este título que yo decía hace rato, el periodismo y la justicia social, que se ha hecho un concepto general. Ya no es, yo lo he separado, pero sin embargo, es un título compuesto, que como dije hace un momento, antes de iniciar la exposición, cae muy bien en estos 41 años de los mártires de lucha arcaica. Ahí he recogido 3 leyes o 2 normas. Existe la resolución legislativa 26583 que aprueba la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La ley 28983, ley de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. O sea, al margen de tener
el artículo 2, inciso 2, de igualdad ante la ley, en cualquier forma o motivo, también tenemos dos normas específicas del tema de violencia de la mujer e igualdad entre los hombres y mujeres. El inciso 3 del artículo 2 que dice: a la libertad de conciencia y religión en forma individual asociada, no hay persecución por raza, ideas, creencias, no hay delito de opinión, no hay delito de opinión. Ojo, decía hace un momento, que la libertad de expresión comprende opinión y discusión, pero esa opinión tiene que ir sin causar daño a la otra persona. ¿Dónde terminan mis derechos? Donde comienzan los de la otra persona. Por lo tanto, esa opinión tiene que ir dentro de esos derechos fundamentales. El ejercicio público de todas las profesiones es libre siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. No altere la moral y el orden público. Inciso 4. A la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral, escrita o a la imagen por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento de que algunos bajo la ley responsabilidades de la ley. Inciso 4. ¿Quién lo hace valer esto? Ustedes, a través de esa información que brindan cotidianamente, sea en los diferentes medios de comunicación. Hoy día, las redes sociales, antes el Código Penal señalaba la difamación agravada. Felizmente que no puso periódico, radio, televisión, sino puso a través de los medios de comunicación. Hoy día las redes sociales son un medio de comunicación que puede servir para agrandar o achicar a una persona, pero ojo, respetando esos valores éticos y morales que ya hemos hablado hace un momento. Los delitos cometidos por medios del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. Quiere decir que lo que yo estoy hablando hace un momento, la Constitución contempla en este inciso 4 que existe el delito de difamación y calumnia y se verá a través del Código Penal y en el fuero común que es el juzgado penal. El delito es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación. O sea, que están en la facultad todos los ciudadanos que a través de los derechos de informar puedan fundar medios de comunicación. 5. A solicitar sin expresión de causa información que requiera y reciba de cualquier entidad pública, en el plazo legal, en el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan a la intimidad personal y que expresamente se estudian por ley o por razones de seguridad nacional. Ojo, este pedido lo podemos hacer a cualquier entidad del Estado, cualquiera. ¿Qué no podemos pedir? ¿Qué no podemos pedir? Aquello que afecte la intimidad personal. Un ejemplo, no podemos pedir el historial académico, la historia clínica, porque todos tenemos una enfermedad que no quiero que sepa el resto. Y también la seguridad nacional. No podría pedir los planos del cuartel Bravo. Si no me da la información, si no me da, por ejemplo, ahorita que están haciendo una destrucción de calles, están poniendo una biomembrana, creo que se llama, ese tubo bastante grande que están poniendo, y la salida la están poniendo a través de las redes sociales, que va a ser por encima del puente, ¿no? Salvo que sea provisional, pero están haciendo una serie de información, algunos distorsionando información, otros comentando ahí, pero para salir de dudas podríamos pedirla por escrito. Si no nos la dan, ¿cuál es el camino? Envíe una carta notarial, 10 días, y plantee el habeas data, que me lo van a dar. ¿Cuándo me lo van a dar? De repente el próximo año. ¿Cuál es el medio a través del cual me lo van a dar inmediatamente? Cuando el periodismo lo denuncia y está haciendo justicia social, porque es un tema que nos atañe a todos. O sea, yo como Gerardo Rodríguez puedo
pedirlo, la información, y me la van a dar. ¿Dónde voy? Al Poder Judicial. ¿Cómo se llama la acción de garantía? Habeas data. ¿Cuánto me va a demorar? Por medio de un año. El periodismo hace la denuncia, inmediatamente va a solucionarse el problema. ¿Y qué está haciendo en ese momento? Justicia social. ¿Dónde está tipificado? En el artículo 2, inciso 5 de la Constitución. 6. Toda persona tiene derecho a que los servicios informáticos computarizados o no públicos, privados o no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Lo que yo les decía hace un momento. ¿Dónde terminan mis derechos? Donde comienzan los de la otra persona. Por lo tanto, los medios de comunicación, en este caso, informáticos, que hoy día son todas las redes sociales, no debe afectar la intimidad personal y familiar, porque si no, ya estaríamos causando un acto lesivo, como lo decía en el artículo anterior, en el artículo 4, que se configura ilícito penal. Toda persona tiene derecho al honor, a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propia. La voz y la imagen propia. Ustedes son la voz a través de los diferentes medios de comunicación. Ustedes aportan la información y dan a conocer los hechos sociales que vienen ocurriendo a nivel nacional, regional e internacional. Estos siete incisos del artículo 2 son derechos fundamentales. Y lo vuelvo a repetir, incido, y disculpen que sea monotemático en el tema, pero no necesito llegar al habeas corpus ni la acción de amparo. Cuando existen periodistas con esa capacidad, idoneidad que la ciencia y la personalidad de cada uno le da, logramos que esto se cumpla. Y esto es hacer justicia social. En este inciso 7, ¿qué señala? Toda persona afectada por informaciones inexactas o alargadas, cualquier medio de comunicación social, tiene derecho a que se rectifique en forma gratuita inmediatamente y proporcional sin perjuicio de responsabilidades de ley. Ojo, yo digo que la justicia es gratuita, pero en realidad es gratuita. Un ejemplo, conozco un caso de una periodista de una municipalidad que sacaron una nota en una red social. Presentó su carga notarial para que le rectifiquen que ella no había cometido el hecho que le estaban haciendo parecer como que ella había tomado el nombre de esa institución para pedir una colaboración. Las autoridades de ese momento no rectificaron lo que dice el inciso 7 del artículo 2, que tiene que ser rectificado en igual forma. ¿Qué ha hecho esta señora periodista? Ha planteado una acción de amparo contra la institución y contra los funcionarios de ese momento. ¿Qué ha salido? Fundada. Está para vista la causa, creo que es ahora el 12 de febrero. Si es confirmada, por imperio de la ley, le van a tener que sacar el acto resolutivo y publicarlo, desagraviando el honor que han cometido contra esta persona. Pero además, ella tendrá que hacer valer su derecho porque le han afectado moralmente. Y el daño moral es irreparable. ¿Qué va a tener que hacer? Plantear una reparación civil por el daño moral. Pero será cuando quede firme la acción de amparo. ¿En qué se ha basado? En este inciso segundo del artículo 2, inciso 7 de la Constitución. Pero además, existe la ley 26775 que establece los derechos a rectificación de personas afectadas por afirmaciones inexactas en medios de comunicación social. O sea, no solamente es un derecho fundamental, sino que además ya existe una ley específica para tal caso. En conclusión, ¿qué podríamos decir? Periodismo y justicia social que yo señalaba hace rato. Ya precisé que existen 7 incisos del artículo 2 sobre derechos humanos trasladados a la Constitución y convertidos en derechos fundamentales. Que lo dije nuevamente, no solamente lo podemos hacer valer a través de las acciones de garantías que la misma Constitución nos señala, sino que somos periodistas a través de su arduo trabajo, su dedicación,
el apasionamiento que decía Cecilia hace un momento, que van a lograr que se consolide. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Que el periodismo está ligado a la justicia social, ya que sin libertad de expresión que comprende información, opinión y difusión, no habría justicia social, la cual es más que la justicia legal. La justicia social es la que dije ahora, por derecho le corresponde. La justicia legal es como el caso de la periodista que he puesto ejemplo, que ha tenido que valer de la acción de amparo para que recién ordene, y porque el Poder Judicial tiene forma coercitiva, dicho de otra manera, a la fuerza van a hacer cumplir el derecho. La justicia social es la que llega por sí sola. Entonces, si los periodistas no conservan su libertad de expresión hasta la muerte, no habría justicia social. Muchas gracias.